Los colombianos pueden tener certeza que lo que queremos es acertar. Hemos buscado conformar un gabinete sin cálculo político, un gabinete donde la mujer tenga un papel preponderante, donde tengamos también varios ministros de una nueva generación que quiere transformar a Colombia. Un gabinete que conoce los temas en los cuales se va a desempeñar. Y esta semana, cuando terminemos sus nominaciones, estaremos empezando este arduo trabajo. Bienvenidos a Semana en Vivo. Este es un tema que yo creo que tiene mucho que ver con el nuevo arranque de este gobierno y porque de alguna manera se ve cuál va a ser el talante político de este gobierno. Y han impresionado a muchos porque no se tenían en la baraja y otros que sí se tenían no están en esa baraja. Ese es un poco el tema aquí sobre lo que podíamos empezar a discutir con este gran mesa que tengo yo acá. Bienvenida, Laura Gil. Buenas noches. Ya no vamos a hacer presentaciones así, sino que las vamos a hacer personalmente. Que sea más íntima la cosa, sí. Álvaro Forero, bienvenida usted aquí. Gracias por invitarme, María Jimena. Panelista de Blue Radio y columnista de El Espectador. Y también Samuel Hoyos, bienvenido aquí. María Jimena, muchas gracias por la invitación. Aprovecho para decirle que rechazo las amenazas que usted ha recibido. Son inaceptables y, como diría Voltaire, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida por tu derecho a decirlo. Muchas gracias. No, mejor dicho, está inspirado. Me parece muy bien. Fíjese que yo venía de una discusión que teníamos entre periodistas que habíamos tenido esos problemas, y yo lo que decía era que teníamos que aprender a vivir entre con las personas que desafortunadamente o afortunadamente no están de acuerdo con uno. De eso se trata la democracia, ¿no es verdad? Imagínese que usted y yo estuviéramos... La columna vertebral de una democracia es la libertad de prensa y la libertad de opinión. No es verdad, ni más faltaba que todos tengamos que quejarte. Era un mundo donde todos pensáramos igual, no, pues ni más faltaba. Democracia es que los que pierden acepten que perdieron. Además, eso también es cierto. Bueno, y eso también tiene que ver con este tema. Cecilia López, bienvenida aquí, exministra, exsenadora, muchas ex. Ay, sí, no, a mí no me gusta. Y directora de CISOE. Y es directora de Sí, no, a mí ya ex, lo único que acepto es ex Partido Liberal, porque ese es el único ex a mucho honor. ¿Para dónde se pasó? ¿Para dónde se pasó? No, estoy dedicada a la investigación y a redactar, porque los partidos son un desastre. Entonces no hay para dónde coger. Me uno, tú sabes que esta mañana te lo dije, me uno, creo que es inaceptable. Espero que no haya ninguna aproximación a nada de lo que han amenazado. Vamos al tema de hoy, muchas gracias. Vamos al tema de hoy que tiene que ver con este nuevo gabinete. Primera impresión, Laura. Además podemos comenzar con unos. Por ejemplo, a mí me sorprendió mucho Ricardo Lozano. Muy buen nombramiento, me parece una persona que sabe mucho del tema, además, que ha trabajado cantidad de tiempo en esta área tan difícil y que es combativo, además. Sí. Es una persona que sabe defender sus temas. Pongo ese como primera... En general, o sea, en general. Yo diría que es un gabinete que refleja la plataforma con la que el presidente ganó. Es un candidato que en las carteras principales tiene uribistas de pura sangre, con alta representación gremial, poco relevo generacional, diría yo, hasta ahora, y cierto aislamiento de los sectores más radicales. Los nombramientos que más podrían haber creado ruido nunca se dieron. O sea, creo que hay cierto aislamiento de los sectores radicales. Por ejemplo, Ordóñez, Vivian Morales, o sea... me parece que es un gabinete relativamente técnico. Y aquí, por supuesto, digamos, creo que el gran desafío es ver qué gobernabilidad puede garantizar este gabinete. Porque pongamos las cosas como son, ¿no?
esta gente no tiene experiencia política, aquí no ha habido milimetría política, Es curioso, o sea, sí, no no hay representan ni milimetría, partidos sí. ni regiones. Es Entonces yo correcto. quiero ver cómo va a reaccionar este Congreso, o si este va a ser un gabinete de poco tiempo y cuando los congresistas empiezan a exigir cuotas burocráticas, le tocará al presidente Duque renunciar a un intento de hacer algo diferente. Samuel Hoyos, sus primeras impresiones. Pues muy contento, creo que es un gabinete compuesto por personas idóneas, expertos en la materia que se les asigna, por fuera de la pequeña politiquería. Son personas técnicas, bien calificadas, preparados, que vienen, por ejemplo, de la academia, como es el caso de José Manuel Restrepo, sí. que fue rector del CESA, rector del Rosario, profesor universitario por muchos años, un gran economista. El doctor Guillermo Botero en defensa, pues dirigente gremial, pero una persona con una experiencia empresarial muy larga. Creo que tiene un buen diálogo con el Congreso, una capacidad de manejar esa cartera. Jonathan Los Malagón, conoce, sí. un hombre de 33 años, guajiro, tiene 2 carreras, 2 maestrías, un doctorado, vicepresidente de Asobancaria, es un técnico, un experto realmente, y eso le da garantía al país de que va a ser un gabinete dedicado a gobernar, a hacer las cosas bien y no a pensar en componendas políticas y viendo a ver qué puestos le dan al Congreso. La gobernabilidad hay que alcanzarla de otra manera, haciendo las cosas bien, demostrándole al país que Iván Duque llegó para gobernar de manera distinta. Y eso es lo que ha hecho hasta ahora, así que muy contento con los nombramientos. Álvaro. A mí me ha gustado, en términos generales. Sobre todo, yo diría que cada ministro me ha gustado. Me parece que está bien para su cargo y todos tienen condiciones personales y profesionales. María Victoria Angulo, Ministerio de Educación, venía de Los ser más técnicos excelentes, los de Claro. experiencia también. Uno Alberto entiende, Carrasquilla, que ya tuvo su época importante en el primer gobierno del presidente uno Uribe. entiende que son más políticos Sí. y con mucha más experiencia los de los cargos claves, Hacienda, Defensa, Interior y Relaciones Exteriores. Los otros son bastante técnicos. ¿Un buen gabinete qué es? Pues es muy difícil. El ideal es que deje contento a quienes votaron por el presidente y por quienes no votaron por el presidente, pero eso es casi imposible, porque si quedan contentos unos, quedan descontentos los otros. Y tampoco hay un modelo único. Venimos de un modelo del primer gobierno de Santos muy distinto, que usó la teoría del gabinete de pares de Lincoln, que es nombrar a sus competidores. Santos tuvo a 3 candidatos presidenciales que le compitieron: Germán Vargas, Rafael Pardo y Clara López. Eso es una fórmula que pues, robustece a un gabinete, pero a la vez le quita cierta coherencia. El tema generacional me parece muy interesante. Yo creo que no ha tenido tanta suerte el presidente electo y no ha conseguido mucho gente más joven, porque pues Galán fue ministro a los 26, pero pues ¿cuántos Galanes hay? Porque yo sí creo que es un tema muy importante. ¿Qué le parece que le falta Hubiera relevo sido preferible un generacional? poco más joven, pero, Sí. pero ha hecho un esfuerzo. Yo creo que eso, el país no le ha parado bolas al planteamiento de Duque sobre el cambio generacional y yo creo que es muy importante. Pero Si usted dice que no se nota. Si algo ayudó en el 90 a los grandes cambios de la Constitución y en general de reformas de todo tipo, fue que eran gente joven. Gaviria tenía 44 años, De la Calle tenía 45. En la constituyente Navarro era muy 43. Navarro era muy joven, Serpa, todos eran de 40 años. Y yo creo que eso sí influye. Sobre todo porque ahora hablábamos de eso, pero este país lleva 20 y pico de años sin poder hacer reformas. Yo creo que el gran problema de Colombia es que se volvió imposible hacer reformas de fondo. La de La Paz es una reforma y no se ha podido, porque se ha derechizado mucho el país, porque los empresarios no dejan, porque los jueces no dejan y porque los políticos no dejan. Entonces, la gran pregunta es si este es un gabinete para hacer reformas, para hacer grandes cambios. Yo creo que no, porque el uribismo en general no cree en esas grandes reformas. Uribe no lo hizo. Cree más en un buen manejo del Estado, en el acercamiento, en poner la casa en orden, en darle garantías de seguridad, de justicia a la gente, más que grandes reformas. Vamos a ver.
pero, y esto lo podemos hablar después, pero yo creo que lo que me preocupa es que es demasiado homogéneo. Entonces, es cierto que el uribismo ganó, pero ¿cómo ganó? Tuvo que irse hacia el centro para poder ganar, desde la elección, para poder convencer y conseguir votos de centro. Y va a tener una oposición muy fuerte en el Congreso, mucho más fuerte que otras. Entonces, debería tener capacidad de irse más hacia el centro en muchas de sus reformas. Y este gabinete no es tan flexible, ¿no? En los ministerios duros, claves, pues yo no veo a defensa, a hacienda, a relaciones moviéndose, bueno, relaciones tal vez no, moviéndose demasiado a buscar acuerdos de centro. Pero esa es la promesa del presidente Duque, llegar a un acuerdo nacional, ir hacia el centro. Vamos a ver. Pero para terminar, yo sí diría que es un gabinete que se parece más a Duque que a su bancada. Y en eso Duque se impuso. Duque se impuso y eso le va a dar... con las dos, digamos, carteras fundamentales, que son economía y defensa. Y realmente Y este es un interior, talante. e interior. Interior. Pues Nancy Patricia es muy del uribismo duro. sí, Sí, pero va a ser realmente liberal, Bueno, pero- va a Ricardo ser, Mercado. pero realmente, ay, perdón. Sí, nos toca. A ver, Sí, perdón. Cecilia. Bueno, yo creo que en términos, empecemos por lo positivo. Lo positivo es que no hay políticos, son técnicos, con perfiles bastante buenos, pero yo tengo una preocupación y es el exceso de representantes del sector privado, de los gremios. Y les digo que mi preocupación de esa sobrerepresentación gremial en el gabinete son, mire, Nancy Patricia, ¿no? Guillermo. Nancy Patricia, gobierno, Valencia. Defensa. defensa, agricultura, Incluso Ricardo Agricultura. Lozano viene del Ande. y Ricardo Lozano No, y delante. otro, y Llevamos vivienda, 5. 6. Bueno, a mí lo que me preocupa no son los nombres de los que representan o que vienen de los gremios. Yo estoy muy preocupada por el documento, porque en el documento que los gremios le presentaron al presidente hay algo que nadie ha dicho y es que hay muy claro un modelo de desarrollo. Y ese modelo de desarrollo está claramente, lo vimos en el encuentro grande que hubo en esta semana, ayer y hoy, de, ¿cómo se llama? Siempre se me olvida el nombre. Concordia. Concordia. El modelo es el sector privado, es el que da la pauta, es el que genera el empleo, es al que el Estado tiene que apoyar, los empresarios son los que hacen estas cosas, son los que dan el tipo de desarrollo. Entonces, yo creo que aquí hay un modelo muy claro en donde volvemos a tener una expresión de la confianza inversionista, donde las cosas que se han dicho sobre las profundas reformas que requieren una visión como la de pensiones, etcétera, una visión mucho más de equidad. Social, sí. Yo eso lo veo bastante relegado. Hoy mirando el escenario en Concordia, donde asistió muchísima gente y muy uribista y muy apoyando al presidente, que hizo una muy buena presentación hoy, entre otras cosas, pero habló en inglés cuando le hicieron la intervención, ya el diálogo, y creo que los presidentes no deben hablar sino español en su país, pero bueno, son detalles que él irá aprendiendo. Pero yo sentí una cosa parecida a la que me pasó en Chile, que yo llegué en el momento de dirigir un organismo internacional, en el momento en que salió Pinochet y entró Elwin. Y me tocó ir a la posesión de Elwin y yo molestaba mucho y decía, aquí no hay un momio, que son los ricos, ni para hacer un remedio. Bueno, haciendo el equivalente en esta reunión de Concordia, no había un pobre ni para hacer un remedio. Entonces creo que hay un modelo muy claro que sin duda necesitamos al sector privado, pero hay exceso de sector privado, muy poco de otros actores de la sociedad. Eso me preocupa. Así los nombres sean nombres de personas capaces, pero hay un modelo detrás, demasiadas reuniones con empresarios, demasiado empresario. Y me parece que eso le falta equilibrio. Pero es que hay que decir algo, y es que las elecciones no solo las ganó un señor que se llama Iván Duque, las ganó Los gremios. un modelo de país. Y este gobierno tiene la firme convicción, el gobierno del doctor Iván Duque, de poner al país a producir. Y los gremios representan al aparato productivo del país. Y hay una apuesta clara en apoyar a los emprendedores, a los microempresarios. Y eso se hace de la mano de los gremios, de la mano de los empresarios, de la mano de los trabajadores. Así que la garantía de que ellos hagan parte del gobierno es que los trabajadores, los empresarios y el aparato productivo
pues va a tener un impulso y un renacer durante este gobierno, lo cual es positivo para todos. Porque es lo que Perdóname, pero genera aquí hay una oportunidades. diferencia sustantiva. ¿Cuál es el objetivo del Estado? ¿Qué es lo que tiene que garantizar el Estado en una sociedad? Garantizar No. derechos y libertades de los ciudadanos. Perdóname, Y no. nosotros, no, pero para No, pero terminar déjame esto, doctora terminar. Cecilia, Mira, el Estado tiene que garantizar que la sociedad tenga unos niveles de bienestar distribuidos. Esta estratificación de Colombia es vergonzosa y seguirá siendo vergonzosa, y ese es un tema fundamental. Pero la prioridad del sector privado es maximizar utilidades. Perfecto. Entonces tú no le puedes entregar y hacer esa mezcla que ya Duque lo hizo, el presidente electo lo hizo, con la combinación del sector privado y representantes de lo que sería su gobierno en el empalme. Los objetivos son distintos. Hay que trabajar, hay que ver un diálogo empresarios-Estado, Sí. pero tú no puedes sustituir al Estado y reducirlo a su mínima expresión, que es lo que uno rápidamente, percibe. Doctora Cecilia, Entonces, es que digamos nosotros, que- esto no perdóname. puede ser una pelea entre ricos y pobres. No, yo no estoy estableciendo una pelea de ricos y pobres. Yo lo que creo es que Colombia necesita un equilibrio entre lo que es el rol del Estado y el rol del sector privado. Pero esa mezcla en donde se le dé prioridad al sector privado y se trate de minimizar el rol del Estado en un país que está lejos de llegar a los niveles aceptables de equidad, de distribución de beneficios, de distribución de desarrollo, no puede tener Por ese favor. desequilibrio. Pero vea, rápidamente, es que el sector privado no solo es en defensa de los ricos, no lo podemos poner en esos Yo términos. no estoy hablando de los ricos, yo estoy hablando de los objetivos de maximizar utilidades. pues eso es apenas sensato. Nosotros creemos que la mejor política social que puede tener un país es la generación de empleo digno, de calidad, bien remunerado. Entre más ciudadanos podamos insertar en el circuito económico, que puedan tener un trabajo formal y satisfacer sus necesidades, esa es la mejor política social que Pero puede esa es haber. una política Y es la que ingenua. no es ingenua. Sí, es ingenua, Es la más sí es ingenua. eficiente de todas. Eso no quiere decir que vamos a abandonar las otras políticas sociales, pero esa debe ser la principal y es la que mejor ha funcionado Es a lo claro. largo de la historia. Es claro que la visión del uribismo en general es lo que en Estados Unidos llaman el trickle-down economics, que es generar crecimiento Eso es lo que se llama Reagan. Ronald Eso era Reagan, Reaganomics. y no funcionó y en eso los termina bajando. Esas eran las La gran duda Reaganomics. es que a veces no baja suficiente y se concentra mucho y es los problemas de inequidad. Pero yo creo que no es un capricho, obedece a una realidad política. Yo diría que Iván Duque es tal vez el candidato y será el presidente que menos énfasis ha puesto en los temas sociales. La tradición en Colombia siempre era ofrecer mucho a los más pobres, a reducir la brecha entre pobres y ricos, aún gobernantes conservadores, porque esa era la obsesión. Además porque estábamos en una situación de un Estado, de una sociedad muy pobre. Tal. Eso ha cambiado en los últimos años. Hay una nueva clase media, hay una nueva demanda. Los temas que están moviendo la agenda pública son otros. Lo que ofreció Iván Duque fue crecimiento económico, Y emprendimiento. justicia Eso. y seguridad. Eso fue lo que ofreció. Y por eso fue que votó la gente que lo eligió. Y en eso ha sido muy franco Duque. Cree en esa política. Si uno mira la visión del programa de gobierno de Duque y la visión general del uribismo con la de Trump, son muy parecidas en lo económico. Pero la pregunta que se hace uno es, ¿por qué la sociedad escogió una plataforma ideológica o programática con tan poco énfasis en lo social? Yo creo que la explicación está en que ha habido unos grandes avances sociales en los últimos años. Los temas de educación, de salud, de pobreza, obviamente seguimos estando muy mal, pero han avanzado mucho. Y las preocupaciones de la sociedad hoy son más en temas de seguridad, en temas de justicia y en temas de Pero crecimiento. seguimos siendo Álvaro, unos... tenemos Duque 8 no- millones de personas que Sí. no apoyaron eso, el Allá voy. 46%. Entonces, pero ganó esa prioridad. 9 con el voto. Pero a la blanco. vez No, con Gustavo Petro surgió por primera vez una agenda de verdad pro pobres, digamos. Pro equidad. De una manera mucho más clara que las que ofrecían los gobiernos liberales o los partidos liberales en su momento. Entonces, ahí está el problema, que son un país con expectativas divididas. A eso me refería antes cuando decía cómo va a llegar a acuerdos este gobierno cuando hay un sector en una posición muy fuerte y un pedazo de país Ya. que tiene expectativas muy distintas, que no le bastan. Yo quisiera seguridad hablar y de eso, justicia. porque hay una cosa que a mí me preocupa. Bueno, primero quiero hacer una anotación sobre el tema de los gremios.
Yo creo que hay que tener mucho cuidado y sobre todo ahora que Álvaro levanta el tema de Trump, de no mezclar Estado con gremios. O sea, a mí sí me parece que en el empalme aparecieran jefes de gremios, me parece una señal de alarma. Me parece que la información confidencial del Estado no se puede entregar a personas de los gremios, punto. Me parece que eso ya es una señal de alarma que el presidente electo debería escuchar. Y digamos, relacioné eso con Trump cuando tú mencionaste, porque claro, yo también tengo la misma sensación, que esta es una derecha que se acerca mucho a Trump. Por ejemplo, cuando el presidente electo se levanta y dice no más TLCs, yo ¿No la más verdad, TLCs, dijo o sea, no más TLCs. A mí me pareció, o sea, ¿qué es Trump? Es un proteccionista que no solo quiere renegociar, sino que no quiere que haya nada más. A mí me preocuparía mucho, uno, que comenzáramos a renegociar el TLC con Estados Unidos, que es una de las cosas que se ha planteado, porque me parece que con Trump solo podemos perder, que en este momento la política exterior con lo de Trump tiene que pasar de bajo perfil porque solo se puede perder. Y me parece que es un escenario muy feo en la Alianza del Pacífico para Colombia, cuando todos los demás socios están buscando abrirse, que nosotros empecemos con la cuestión de no más TLCs. Pero paso a mi segundo punto. Ya me responde Samuel, pero eso es una de las cosas que me preocupa. Y el segundo tema que quería hablar, cuando Álvaro plantea el problema de, digamos, cómo se pueden hacer acuerdos. Obviamente, cuando María Jimena empieza, bueno, ¿les gusta o no les gusta? Pues quienes no compartimos esta propuesta, obviamente no nos van a gustar los nombramientos, pero a mí me parece que dentro de lo que Duque prometió, esto es coherente. Y me parece que eso es lo que uno le tiene que pedir a cualquier presidente, que sea coherente. Y me parece que son nombres que reflejan el talante de Duque. Como tú decías, no el talante de su bancada. Entonces, ¿qué es lo que yo creo que va a ser un problema aquí? Cuando Paloma Valencia se levanta y dice después de que se aprueba la JEP, este es el gobierno de Duque, ¿no? Después se quejan de que se le está cobrando a Duque cuando ellos mismos están diciendo, este es, ya empezó, este es. Y lo dice de tono desafiante, retador, amenazante. Yo digo, pues este no tiene que ser el gobierno de Duque, porque por más que no todos compartiéramos su propuesta, yo no quiero un gobierno así, no quiero que se muestre el talante de este presidente, que me parece que es un talante diferente. Es el talante del senador que no, o sea, todos sus compañeros de la izquierda a la derecha, todos apreciaban. O sea, no hay nadie que hable mal de este presidente como persona. Pues yo no quisiera que la bancada lo atrapara en este lenguaje, en este tono que es antidemocrático, creo yo, porque se podrán no llegar a acuerdos, pero lo que yo sí creo que tiene que haber conversación. En algún momento se dice, pues no nos podemos poner de acuerdo, pero sí creo que tiene que haber conversación. Y sí creo que Duque no puede quedar atrapado en el lenguaje de su bancada. Volvemos después de esta pausa y la palabra aquí para Samuel Hoyos. No se vayan, estamos en Semana en Vivo. Bueno, volvemos aquí y el debate comenzó porque yo voy a plantear una tesis. A mí me da... Déjeme ¡Ay, responderle sí! rápidamente Samuel, ni más faltaba. A ver. a Laura. Listo. No es que Iván Duque, el presidente Duque, a ver, él cree en la economía de libre mercado y defiende los postulados de la economía de libre mercado. Lo que ha dicho es, hombre, no vamos a suscribir más tratados de libre comercio en estos 4 años porque hay que revisar, no para renegociar los que ya tenemos, sino examinar por qué algunos sectores no han logrado ser competitivos y, por ejemplo, entrar a mercados como el de Estados Unidos. Y la balanza comercial es desfavorable para Colombia en algunos casos. Entonces revisemos qué es lo que está pasando, busquemos competitividad y seguir abriéndonos al resto del mundo. No es una política de fronteras cerradas, ni que vamos a sustituir importaciones, ni más faltaba. Entonces es simplemente examinemos lo que hemos hecho hasta ahora y ver qué es lo que ha pasado. Y para adelante, pues seguir buscando alternativas, pero no es que ahora decir que Duque pues es igual a Trump porque está haciendo políticas proteccionistas. Eso no es así. Y ahí van al presidente Duque, es que pues,
Debo decir que orgulloso, Sí, soy era- orgulloso sí. de haber sido su colega en Sí, el periodo en el pasado, Congreso, En sí. el Congreso. Ujú. Hay que juzgarlo por sus acciones, no porque si la bancada opinó a alguien o no. Y las acciones del presidente Duque, pues lo que hacen es hablar bien de él y demostrar su coherencia frente a lo que dijo en campaña con lo que ha hecho Pero- como Pero hay una presidente cosa- electo. Y Hay una dejémoslo cosa de asumir. lo que ha dicho en campaña y que ha dicho ahora y también, y creo que en eso también amerita detenerse y que Usted va a hacer la y pregunta quizás que yo lo iba a hacer. matice. ¿En el tema de las mujeres? No. Ah, El bueno, tema de las yo tengo mujeres- esa pregunta, No, esa a mí pregunta. lo que me preocupa mucho es el discurso de la Pero unión. no hay. Sí, El eso es lo discurso de uno que ve, hay que la unidad del país, que quien opina diferente es odio y fractura. Puso hay unas citas de él donde dice que este país no se merece que haya gente que critique porque eso es odio y fractura y que entonces están llamando a marchar. O sea, yo creo que el discurso de la unidad roza con el discurso de la homogeneidad y eso no es aceptable en una democracia. Obviamente, este es un presidente que ganó con una plataforma y le tiene que ser leal a ella. Nadie está protestando que eso es lo que un presidente coherente debe hacer. Pero un presidente coherente no puede decir que las críticas representan odio y fractura. No, yo creo que ahí... Que depende de la crítica. No, perdóname, yo No. creo que ahí hay un punto muy importante. Yo creo que el hecho de que surja un modelo y que ese modelo lo ratifique, porque ese es el modelo que tenemos con mayor o menor grado, un modelo de desarrollo que sí ha producido mejoras, pero seguimos con grandes dificultades y con un futuro enredado. Porque si el futuro sigue concentrándose en los mismos sectores de siempre, es un futuro enredado. Entonces, lo que pasa es que lo que no puede suceder es que ahora el derecho que tenemos, los que creemos que Colombia, además de eso, necesita otras cosas, no podamos expresarlo y se considere que eso es malo. Sí. No, por Dios, la democracia es eso. Y lo que necesitamos es que el presidente así tenga... Yo respeto mucho a Alberto Carrasquilla y lo único que le pido a Alberto, con quien he tenido una relación personal estupenda, ha sido el jefe de mi hijo, creo que es un tipo serio, escuche, porque él tiene algunas ideas que, Dios mío, este no es el país de hace 16 años, que eso hay que decírselo al uribismo. Esto no fue el país que tuvo Álvaro Uribe cuando llegó. Este país tiene un proceso de paz malo, lo que quieran, pero la gente es distinta. La gente sale a protestar. La gente está ejerciendo su derecho de la democracia. Miren lo que pasó con los asesinatos de los líderes. En 3 días montaron algo impresionante. No solamente en Colombia. Eso antes no se podía hacer porque si uno protestaba era de las FARC. Luego, este país se está moviendo más hacia una democracia. Entonces, estas personas que son tan uribistas y tan creyentes en lo que fue el gobierno del presidente Uribe, esta no es la misma Colombia. Y nosotros, los que estamos del otro lado, tenemos que decirlo y ojalá nos escuchen. Todo el mundo quiere que Colombia le vaya bien y al gobierno le tiene que ir bien, pero si no escucha Pero mire, esa por otra ejemplo, mitad, yo quiero ¿qué preguntarle hacemos? a Álvaro, ¿por quién votó usted? Yo voté por... Iván Duque. No, porque no le contesto ya. Pero mira, ¿a qué hago yo? Que hay mucha gente que votó por Iván Duque. Lo que quería yo decir simplemente es que yo conozco muchísima gente que votó por Iván Duque apoyando el proceso de paz y la implementación del acuerdo. Mucha es mucha, quiero decirles, los conozco y a esa gente también hay que trabajarla y yo sí creo, debo decirle que está representada pues Pero en todavía estos... todavía falta anunciar... Mi pregunta es, esa es la pregunta que estoy haciendo, ¿es este gabinete el gobierno que él dijo? Porque una de las cosas que dijo Duque, que a mí me parece que son acertadas, dijo el primer día, yo voy a ser el presidente de todos los colombianos, no solamente de los 10 millones. Este gabinete, esa No es mi representa pregunta, a todos los colombianos. representa No, a esos... no lo Ese es el representan punto. todos los Todavía colombianos, faltan es demasiado unos de un ministerios sector. por anunciar y yo creo que todavía podría meterle un poquito de color. Y sobre todo mujeres. Se necesitan todas mujeres para lograr la paridad que Pero prometió. Está demasiado homogéneo frente a 2 factores. Uno, la oposición. Sí. Va a haber una oposición feroz y tan populista como la que le hizo el uribismo a Santos. Sí. Y no van a tener autoridad moral para quejarse. Una oposición más dura, más terrible y más exitosa y demoledora que la que hizo el uribismo y por eso está en el poder, que imposible. Y Petro la va a hacer igual. Sí.
Espero que te equivoques. Y esa queja, Yo también que te espero lo equivoques. mismo. y además con el factor comunitario y de calle. Y está el otro tema, los partidos. Realmente los partidos no sirven para elegir presidente, pero sí para gobernar. Pero no hay. Y no El hay. uribismo se está quedando con todo el gabinete. Sí. Y fíjese lo que pasó hoy ya. Se anunció que Cambio Radical y la U se van a Juntos, unir, porque sí. están diciendo, le están dando al Centro Democrático Todo. y al Partido Conservador. Al Partido Conservador le están dando industria. Ujú. Dicen que le van a Agricultura, entregar, Defensa. Comercio, Agricultura. porque Manuel José, sí, industria, este, comercio, José Manuel es conservador. transporte y defensa. Y agricultura. Y los otros dirán, bueno, Ujú. imagínense esta coalición de la U y Cambio Radical, son 30 senadores, se vuelven necesarios. Entonces, y hay una tercera fuerza que también hay que complacer, esa gente de centro, que no votó, Que es la que le estoy diciendo, Que que, no la votó gente que feliz. votó por Iván Duque que tiene está- preocupaciones con Uribe, pero que le gusta a Duque porque Exactamente. cree que Duque puede ser modernizante. O no le gustaba a Petro. Y a esa gente, ¿cómo se va a complacer? Entonces hay que dar unos ministerios donde todavía puede meter algo de salirse de la homogeneidad. Porque si le queda tan homogéneo, No pues, maneja, no no le le dura va un a dar año. mucha capacidad Yo de no maniobra. creo que sea un gabinete de un año. Primero, porque a pesar de que es técnico, no me parece que haya pesos pesados. Sí. O sea, y segundo, porque yo sí creo que hay una gran interrogante, ¿cómo va a contestar el Congreso? O sea, lo que nosotros hemos visto de las relaciones con los ministros en el Congreso, en los congresos, pasa por una relación clientelar. Y hay que ver si Bueno, los Nancy Patricia congresistas conoce lo- muy bien el Congreso, ha sido Sí, pero con este congresista ministro mucho. Esterios así, con este gabinete así, yo quiero ver si los congresistas van a estar No, a pero la el Congreso altura. lo va a manejar a la Álvaro altura. Uribe con un dedo. Exacto. Entonces, aquí esto es lo más interesante. Iván Duque dice que no va a haber cupos indicativos para celebrar, ¿verdad? Imagínate. O sea, no voy a manejar eso con cupos indicativos. le paraliza el Congreso. ¿Quién fue el rey de los cupos indicativos? Por Dios, Álvaro Uribe. Entonces, mi pregunta es, pone este gabinete y la pone a Nancy Patricia, que si no reparte cupos indicativos, La sacan. o sea, exacto, o los congresistas, mejor dicho, yo creo que hay una oportunidad acá para que los congresistas también reciban un mensaje de que hay que cambiar la forma de relacionarse con el Ejecutivo. Creo que hay un mensaje fuerte. Entonces sí, Y esta podemos decisión decir... de la U con Y creo que Cambio tiene un Radical, año para yo creo tratar que- de hacerlo, porque si en un año esto no funciona, en el segundo año volvemos A lo mismo. al cálculo santista del gabinete milimétrico Álvaro Uribe políticamente. logró gobernar en su primer gobierno ¿Ah, sí? muy autónomamente, Sí. pero ha cambiado. Primero, Iván Duque entra con una favorabilidad inferior y con una realidad distinta. No, pero Álvaro Uribe entró en el 2002 con la coalición de todos y a todos les dio No, por eso, pero tenía 60 y pico % de Sí. aprobación. Sí. coalición que Iván les Duque dio a arranca con todos. 56. No es tan fácil mantener esa independencia frente a los partidos, pero yo sí creo y quiero reconocerle a Iván Duque su gran apuesta, su gran promesa, y en eso consiste el cambio generacional, si no, ¿para qué cambio generacional? ¿Para qué juventud? Sí. Es en romper el tema de la corrupción. Exacto. Si no muestra avance en tema de corrupción, pues habrá fracasado enormemente porque es el tema del país, es lo único que importa. Hoy Joe Biden decía, una cosa sencillísima que sabemos todo, pero decía, miren, en América Latina, si no se dedican a la corrupción no van a hacer nada, porque sin corrupción no hay legitimidad, no hay credibilidad, no hay confianza, no hay nada. Sí, sería interesantísimo que él no recurriera a los cupos Y hay indicativos que nunca, apoyar ¿no? Sí. a Iván Duque en su independencia frente al Congreso en eso. Es decir, Samuel. Iván Duque no ganó, el presidente Duque no ganó para hacer lo mismo. Él tiene que marcar una diferencia generacional y en el estilo de gobernar, y eso implica romper con esa relación dañina de la mermelada y de los cupos indicativos a cambio de gobernabilidad. Y gobernar para todos, como él lo ha dicho, no quiere decir que tenga que gobernar con todos. Va a gobernar con quienes compartan una visión de Estado, un modelo de país y lo ayuden a cumplir su plan de gobierno. Pues eso es apenas lógico. Entonces, el gabinete tiene que reflejar eso. No tiene que satisfacer a sus opositores. Tiene que satisfacer a las mayorías y gobernar incluso para los opositores, pero desde la perspectiva de la mayoría que lo eligió. Pero puedo decirle algo, porque fíjese, lo decía y notaba aquí
Laura, los que no votaron por él son 8 millones más 1 millón, Y hay que son hay 9 millones. Hay que O gobernar sea, también no es para tan ellos. fácil No, esa... Es que hay Mitad que y gobernar, mitad. hay que gobernar también para ellos, en una agenda beneficio muy de distinta. todos. Con- Ahora, la oposición, bienvenida. Vengo de la oposición, de hacer oposición 4 años al gobierno Santos. Las críticas son constructivas. Ahora, hay una oposición que es incendiaria, irracional y que prácticamente... Perdón, pero perdón. un momento, es que hay autoridad cosas... moral no, dices sí, tú de yo eso? sí me siento... Lo que le empezado. hizo, No, doctora lo Cecilia. que Uribe le ha hecho Me a siento Santos. con plena autoridad moral No. porque vengo de hacer oposición y creo que las críticas que he hecho al gobierno han tenido fundamento y obedecen a la perspectiva que tengo Bueno, frente yo al lo país. Lo que es Puede ser irracional como si- y lo que es irresponsable es que el presidente Duque no ha asumido el cargo, no se ha posesionado y hay unos sectores que prácticamente y de manera irresponsable ¿Quiénes? quieren responsabilizarlo, por ejemplo, del asesinato de los líderes sociales. Eso es inadmisible. Las críticas válidas, bienvenidas. Petro, si ¿dice algo, usted? pero Petro, eso- pero si eso- algo le usted- reconocen y- al presidente Duque, Laura, es su capacidad Bueno. de tender puentes, de dialogar, de llegar Vea, a consensos con le sus muestro contrarios. Yo le voy a decir algo. Y Yo usted- y creo usted lo que la mencionaba. posición que ustedes hicieron fue desestabilizadora, sistemática, no tema por tema, y antidemocrática. Eso es lo que yo creo, sí, eso es lo que yo creo de la oposición. Y yo lo que aspiro es que el presidente Duque no se tenga que enfrentar a una oposición así. Así. Yo realmente aspiro. ¿Cómo es que yo me sueño la oposición? Me la sueño con base en temas, no una oposición que diga no porque es Duque, que diga no cuando sea necesario decir no y que diga sí y apoye lo que sí se puede apoyar. No como hicieron ustedes que todo era no. ¿Cómo me la sueño? Me la sueño dialogante, me la sueño que pueda sentarse a hablar. Así después no se puede llegar a acuerdos, que pueda sentarse a hablar. Me la sueño responsable, me la sueño, no me sueño una oposición de la calle, porque la calle tiene que ser el recurso final, la excepción. O sea, no estoy tratando de desmeritar la protesta, pero no puede ser una manera de vivir el llamado a la calle. O sea, yo me sueño una oposición totalmente diferente a la que hizo el uribismo. Pero eso no va a ser así, A mí lo que Yo me sé parece... no, pero vale soñar, ¿no? O sea, vale pero, soñar. pero a mí lo que me parece antidemocrático, ahí sí como usted dice, es decir que la oposición era antidemocrática. Nosotros, claro que hicimos una dura oposición al gobierno Santos, pero cuando había proyectos del gobierno que nos parecían positivos para el país, los apoyábamos. Teníamos la capacidad de sentarnos con los ministros a construir, a llegar a consensos, a presentar proposiciones en los diferentes temas para hacer cosas en beneficio de todos los colombianos. ¿Oposición dura? Sí. ¿Con críticas? Sí. Pero muchas de ellas, o la mayoría, o por lo menos las que yo hacía, fundamentadas. No, tú estás Entonces, hablando no poder probablemente- estigmatizar no, perdóname. a la oposición Mira. y meternos a todos en un paquete. Mira. Decir que era una cosa antidemocrática, me parece que tampoco es Mira, justo con no el nos trabajo digamos que se hizo. mentiras. La percepción que tiene el país de la oposición de Uribe, los que no estábamos con Uribe, es que fue como lo ha descrito Laura. Fue una oposición que no le perdonaba nada. Tan no le perdonaba nada que yo creo que pocos presidentes, sin ser uno santista, ha llegado a esos niveles tan bajos de reconocimiento. Es decir, es que llegó al 11% porque lo de la paz se volvió una cosa que fue lo más malévolo que le ha Y con pasado al base en país. mentiras. Y ahora, ¿Cuáles a mí me mentiras? sorprendió, Es que- fíjate, a mí me sorprendió que hoy el presidente tiene el 40% de imagen favorable. O sea, como que, y ustedes han visto artículos de gente que yo nunca había oído, que fuera de un lado o de otro, reconociendo cosas como el hecho de haber logrado un acuerdo con las FARC y que hoy, con todos los problemas que tenemos un país distinto. Entonces, si ustedes no reconocen que ustedes hicieron una oposición cerrera, para ponerle un concepto, no se preparan para que tengan una oposición bastante Una similar. oposición dura, Ah, pero tan democrática era que representaba el sentir de la mayoría del pueblo colombiano y eso se vio reflejado, no solo en el plebiscito, sino en las elecciones presidenciales Pero lo que y de estamos Congreso, viendo- donde conseguimos las mayorías. Lo que estamos viendo en las encuestas es que no era pesimismo, era populismo. sí, Exacto. sí. Ya no cambió nada en el país y ahora subió el optimismo, cayó la favorabilidad de Álvaro Uribe, subió la de Santos. Sí. Lo que había era un fenómeno populista. Mi preocupación es
¿cómo va a manejar? Está demostrado que en Colombia funciona la oposición, en el mundo, pero en Colombia Sí, y funciona bien. Yo ganó creo la que es muy importante, sí. presidencia. Álvaro Uribe, con solo 19 senadores, tuvo el control de la iniciativa de la agenda pública en Colombia, a pesar de que Santos tenía la iniciativa de la Sí, política. sí, no, el Pero otro la sí pregunta es, ¿qué va a pasar? Si Gustavo Petro, como es muy posible, le aplica una oposición populista de dividir el mundo entre el pueblo bueno Yo prefiero el sueño de Laura. y el Sí. que le están entregando el país, ya no a las FARC, sino a Uribe y a los ricos. Ay, yo prefiero el sueño de ¿Cómo va a Laura. reaccionar el uribismo? El uribismo no está acostumbrado A la oposición. a estar bajo en apoyo popular. Sí. No tiene la entereza de Santos de aguantar ese chaparrón. Entonces, que va a entrar a competirle Yo con quería los consejos llegar, comunitarios, yo con quería referendos, llevar a competirle ese, Petro. Los referendos ya pero empezamos, fíjate ¿no? lo que pasó ahorita. Creo que en la última encuesta dicen que hay un 35% de, digamos, de imagen favorable para Iván Duque, que me pareció sinceramente bajo. Bajo. Me sorprendió. No sé a ustedes qué digan. ¿Pero cuál fue esa? Esa es una encuesta última que salió. 35. 35%. Yo tampoco. Me Yo parece tampoco muy la vi, bajo. pero me parece muy baja. No sé. Ya, me parece muy baja. A mí me ha sorprendido la reacción de la gente frente a las votaciones Venga, y les frente muestro. al bajonazo en la opinión favorable de Uribe. ¿Sí? Eso me ha parecido una separación curiosa. ¿Sí? No la entiendo, pero sí creo lo que tú decías, pero en el fondo la gente... Lo que está pasando en este momento es sorprendente. O sea, el presidente no va a salir con la imagen que quería el uribismo que saliera, que era con el 11% de apoyo. Va a salir con una cosa aceptable del 40%. Y creo que eso es positivo para el país, porque así no surge la idea de que se le entregamos el país, de que este gobierno le entregó el país desbaratado al próximo gobierno. No se lo entregó desbaratado, con problemas muy serios, pero todos hemos tenido problemas. Pero yo no sé, lo que a mí me preocupa es que el uribismo tiene el gobierno, pero también tiene el Congreso. Y eso me parece que es demasiado poder. Eso van a tener que manejarlo con mucha inteligencia. No, porque pero no eso, tiene tanto. Yo pero veo- no, sí lo tiene, hija, pero porque tiene los números, pero yo veo poco margen de maniobra. A ver, a pesar de que tiene pero los sí números, tiene los números. pues mira, lo Todos que los gobiernos armó en Colombia Roy lo han tenido, Barreras, pero te han tenido cuento esa que lo oposición. tiene, Santos lo lo que tenía. armó Roy Barreras. Santos tenía el antes- 85% del Congreso. Exacto, Y no sirvió para Y no exacto. sirvió para nada. Y con reelección, además. Sí, Ahora pero- hay un periodo. Sí, A mí me entonces- parece que Duque, a pesar de tener los números, tiene poco margen de maniobrabilidad frente al y le va a Congreso, tocar dices tú. entrar en conversación. A mí me parece que lo que armaron ya la U y Cambio Radical es una señal que le están mandando Ahí está al Germán gobierno. Vargas diciendo, Entonces, tiene que fíjate, negociar los conmigo. 19... Eso es Germán Vargas diciendo, yo estoy Sí, aquí. pero cupos indicativos, por favor. Claro, Sí. lo que yo creo es que los congresistas de la U no necesariamente se van a prestar para que Vargas los utilice como fichas de negociación en beneficio Pero si de nadie él. los toma en cuenta, si no les Entonces- dan nada, pues se meten a un bloque de negociación. No, Pero yo claro. creo que hay que buscar gobernabilidad por encima de la mesa. Es legítimo que un congresista quiera representar los intereses de su región Eso es lo por que hay que encima lograr. de la mesa. Y eso es esa es la transición que tiene Pero que eso hacer también se el llama Congreso. mermelada. Pero- Exacto, porque lo hacía no, cuando es hacías- mermelada cuando hay un Pero porcentaje esa es la que se queda definición en que el ustedes camino. quieren dar ahora No, para que no ahora lo quieren cambiar. Pero Eso voy es a, lo que pasaba voy a con hacer otra Santos, pregunta porque me parece muy interesante. Mira, Mocus lo logró. Mocus logró en Bogotá tener una relación muy distinta con el Consejo y fue fácilmente, digamos, la gobernabilidad se dio y se produjo un cambio en las relaciones con el Pero Consejo. con el Consejo paralizado al principio, completamente Por paralizado. eso, bueno, pero la negaron el pregunta es, ¿estamos cerca a ese experimento en este momento? O sea, porque él ha dicho muy claramente que no va a recurrir a los cupos indicativos. Para eso se necesita mucha gobernabilidad. Bueno, mucho pues apoyo mire lo popular. interesante que puede Y yo pasar. creo que el Congreso también tiene que entender Sí. que, y esto lo reflejan las últimas elecciones parlamentarias y las elecciones presidenciales, que la vieja política, la politiquería, la política de maquinaria, la política de la burocracia y el clientelismo está empezando a fracasar
Ya no es esa la política Vamos a ver, que Samuel. funciona. Pero Iván Duque le va a tocar un Yo lo que momento digo- del yo te mundo digo una difícil. cosa, si Y los Duque congresistas es tienen que Duque, entender eso. Yo creo que puede funcionar. Pero si Duque es si Uribe, no. Duque se entrega en las manos de Uribe, eso va, o sea, Pero para mejor tener dicho. fuerza frente al Congreso hay que tener un apoyo popular grande y el mundo cambió. Las épocas de Álvaro Uribe se fueron. Cuando Álvaro Uribe estaba altísimo en las encuestas, todos los presidentes latinoamericanos estaban altos. Hoy en día todos están bajos. Todos están bajos. El único que está arriba es Putin. Macron está bajo. Porque él las hace, seguramente. Sí, no, pero sí tiene apoyo porque es el hombre fuerte. El zar. Aún Trump con su populismo está abajo. Entonces, a Iván Duque le va a tocar una coyuntura más difícil. Y él está haciendo el tránsito, digamos, de una cosa populista al antipopulismo, contra Petro. Vamos a ver si su bancada no le dice, no, dejemos el cuento ahora y recurramos otra vez. Hay una gran Hasta diferencia el entre la populismo que bancada- hizo al Esto es uribismo. Jan Haas. Jan Haas dice el 25% de los encuestados en julio se siente optimista acerca del futuro del país, completando 3 semanas consecutivas con tendencia a la baja desde el 35% que alcanzó el 30 de junio. Pero vea, Iván Duque va a hacer un cambio en ¿Bajó el forma, optimismo? y en fondo y en forma. Raro. La estética de Iván Duque es distinta. eso es cierto. Ha anunciado que va a hacer talleres construyendo país todas las semanas, Bueno, me acercándose parecen bien. de nuevo al diálogo popular, Pero eso, ¿cómo se que es parecen a los de fundamental. Uribe? ¿Cómo era Pero que se hacer llamaba? eso, Eso es fundamental. Sí, Es que no sin lo, dañar no la lo- institución es no más lo fácil. uribicen. Eso es esencial en un gobernante, tener diálogo con los ciudadanos, por favor. Eso es clave. Y él va a tener la capacidad de llegar a consensos con las Cuando otras lo veamos bancadas, eso decidiendo lo por dónde pasa la vía, si por al lado del colegio o por atrás del colegio, hablamos, o Sí. sea, volvemos a hablar Sí, sobre sí, este tema, porque me esperemos que parece que arranque. sí, que esperemos a ver cómo los maneja. Bueno, pero en Si todo es cómo caso- los Y maneja. populista tampoco ha sido. Si alguien ha sido De responsable acuerdo. es Iván Duque y la oposición, y él dio ejemplo en eso, a cada crítica tenía una propuesta. No, él Se al oponían a algo contrario, y su planteaba una plataforma solución. antipopulista está haciendo la transición de su partido hacia el antipopulismo. Mi pregunta es si va a aguantar esa oposición y estos números de favorabilidad en las encuestas que no van a ser tan buenos como el pasado, porque el mundo cambió, no va a ser culpa de él. Aunque hay que reconocer que él tiene es mucha otro habilidad país. de llegar a la gente, de acercarse, pero Yo creo que él fácil tiene no que va a ser. reconocer una cosa. Miren, bueno. es verdad que lo de los líderes sociales viene sucediendo desde el 2016 y Desde cada que día está se perfecto. firmó Es el verdad acuerdo, sí. que en este país las amenazas a los periodistas fueron una característica de todo el conflicto, pero también es verdad que la zozobra que se está viviendo en las últimas semanas se disparó. Sí. Entonces, ¿qué me parece que tiene que entender el presidente? Que aquí puede haber fuerzas que se sienten empoderadas, desatadas y que la palabra tiene poder, que sus palabras tienen poder y que tiene que ser muy cuidadoso en cómo las usa. Y yo creo que caídos. en eso es algo que me parece que todavía no ha respondido todavía. Bueno, o sea, que todavía no dejémoslo- ha- o sea, yo obviamente no tiene responsabilidad por nada de lo que sucede con los líderes, ni No, por lo que se ha nada. hecho, ni cómo se responde, obviamente. Pero a veces me preocupa cuando escucho a la vicepresidenta decir, no, que cuando ellos lleguen entonces todo va a ser color de rosa y el problema de los líderes se va a solucionar. O sea, yo creo que hay... o lo que dijo el expresidente Uribe hoy en Twitter. Uy, ¿Qué eso digo? fue Lo horrible. de, que les van a dejar eso los sé. asesinatos. Que, o, por ejemplo, que le estaban reconoce frenando los que bajaron asesinatos. los homicidios porque son asesinatos aplazados que nos deja el presidente Santos y que ahora sugiere que se eso van a no disparar. contribuye Lo a la explica el gente vino de Hay Uribe. una Mejor dicho, realidad. el problema de Explica el vino Duque es Uribe. Hay una realidad y es que El esos problema de Duque es asesinatos Uribe, ahí es donde son está el en quid. gran parte producto del crecimiento del narcotráfico. Eso por un lado. Y la seguridad de esas personas no la podemos garantizar. El Estado no tiene la capacidad de ponerle carro blindado y escolta a toda la Pero persona. tampoco a es todas con las personas asesinatos que hay sientan solución. inseguras en el país. Hay que garantizar seguridad para todos los ciudadanos. Y este gobierno abandonó la garantía de seguridad en todo el territorio. Y eso es un hecho. Bueno, veremos cómo la recupera. Vamos a ver, bueno, de todas formas hay unos nuevos nombres. Está Juan Pablo Uribe, que me parece que es una Muy gran buen nombre. ganancia. Excelente nombramiento. Excelente nombramiento. Está también, bueno, ya hablamos de Andrés Valencia Pinzón y además también yo conocí hace poco a Jonathan Malagón. Es muy Es bueno. un Pero personaje ahí muy hay un interesante. elemento de Manuel Acevedo, experiencia. buenísimo. ¿no es Sí, cierto? Experiencia Experiencia en el José manejo Manuel de la burocracia y en el manejo. José Manuel
Restrepo y Carlos Holmes, que también es, él Carlos sabe Holmes, mucho magnífico. en lo que Carlos es Holmes es muy importante. gran canciller. Es muy importante ¿Qué porque es falta? sereno. Trabajo. Gran O sea, canciller. aquí falta uno clave, que para mí es Justicia. Minas. Bueno. Minas me parece Falta Transporte. porque fue la cartera con más y movimiento del gobierno María Victoria Santos, Angulo, que también es entonces una mujer muy... necesita estabilidad. María Victoria Angulo, que es la educación, que también es muy buena secretaria de Educación del distrito. Bueno, se nos acaba el programa. Muchísimas gracias por esta primera aproximación de este nuevo gabinete. Nuevos desafíos, desafíos grandes, sobre todo en el tema de la corrupción, como ya lo vimos aquí, y desafíos en términos de ver cómo se trabaja para construir una nueva relación con el Congreso. Al fin y al cabo son 3 poderes públicos, ¿no? Y vamos a ver cómo se comporta en este momento, en este nuevo escenario, con este nuevo presidente, esos 2 poderes públicos. Muchísimas gracias a todos ustedes y los espero mañana con otro tema internacional. Muy buenas noches.